Buenas, les voy a grabar en dos partes este video. Esta es la primera parte, por supuesto, acerca de el calendario de Enoch, que es solar, versus el calendario hebreo lunar, que ambos calendarios son bíblicos, ¿ok? Solo que pues el primer calendario se le fue dado a Enoch y el segundo calendario fue dado a Moisés. ¿Cuál es la diferencia uno del otro? Bueno, que el solar es un calendario inamovible, totalmente fijo, no tiene alteración alguna ni nada por el estilo, porque simboliza la perfección de el tiempo espiritual, del tiempo profético, del tiempo que Dios ha establecido en el ámbito espiritual, pues. Mientras que el calendario que fue dado a Moisés fue en el sentido natural, en el sentido de la inestabilidad del hombre, pues la luna cambia sus fases, cuando pasa de un mes a otro, de un año a otro, no mantiene las fechas fijas o exactas, en cuanto a, por ejemplo, si el 15 de Nisan tiene que caer no sé, en X días, supongamos miércoles, según el calendario del sol, siempre tiene que caer miércoles. Si el 15 de Nisan en el calendario hebreo cae en este año un miércoles, el otro año puede caer martes y el otro año puede caer jueves y así. O sea, no mantiene como esa estructura inamovible, sino que es totalmente alterable por la propia naturaleza, por el propio hombre, etc. Entonces, cuando Jesús vino su primera vez, ¿verdad? Él cumplió proféticamente con ambos calendarios, ¿verdad? Porque bien recordemos que Jesús cumple doble función, una función natural y una función espiritual. Por ejemplo, él nace en Pesaj, pero según el calendario solar. Pero él muere en Pesaj, en el calendario hebreo. ¿Por qué? Bueno, porque su nacimiento es algo profético que tiene que ver con lo espiritual, con Dios, llegando al mundo en forma de hombre, ¿verdad? En un contexto profético y totalmente inamovible, es decir, si él estableció un día, ese día lo hará. En cuanto a la muerte, porque la muerte sí fue según el calendario hebreo, bueno, porque la muerte en la cruz fue en el ámbito carnal, en el sentido de que ese día tenía que morir la carne, y si espiritualmente él nace en el calendario espiritual, él muere entonces en el calendario natural. Y cuando esto sucede así, él cumple ambos símbolos de lo que significa cada uno de esos calendarios. Entonces les voy a leer lo que redacté hasta ahora, ¿verdad? Para explicárselos como con más detalle del por qué eso tuvo que ser así. Y como es un poquito largo, lo voy a hacer en dos partes, ¿ok? Bien, en el año en el cual nació Jesús históricamente, fue en el año hebreo 3757. Recordemos que yo hice un video acerca del nacimiento de Jesús y fue tomando en cuenta lo de la explosión de la supernova, ¿verdad? En la constelación del Águila. Esa fue como la señal cósmica que iba a establecer el tiempo, a marcar el tiempo, por decirlo así, para que uno supiera exactamente qué año fue que Jesús nació y no hubiera confusión con respecto a eso. Entonces, él nace el 14 de Nisan, pero no en el calendario hebreo, sino en el calendario esenio. El calendario de Enoch, el que es solar, es conocido como el calendario esenio, el cual, si lo convertimos al calendario gregoriano, estaríamos hablando que ese día, en ese año, cayó en la tarde del martes 25 de marzo. Mientras que según el calendario hebreo, el Pesaj de ese año cayó en la tarde del miércoles 9 de abril, teniendo entre sí 14 días de diferencia. Como en este sistema solar es perpetuo, significa que las festividades siempre caen el mismo día de la semana cada año. Pues aquí el 14 de Nisan siempre cae en martes al atardecer, siendo el año nuevo el 1 de Nisan, el cual comenzaba siempre un miércoles, el primer miércoles después del equinoccio de primavera. En ese año el equinoccio ocurrió entre el 22 y 23 de marzo y el primer miércoles tras el equinoccio fue el 12 de marzo. Ese 12 de marzo viene siendo el 1 de Nisan, según el calendario esenio. Y si contamos los 14 días según la regla, el 14 de Nisan debió caer el martes 25 de marzo. Ese fue el día del nacimiento de Jesús, 25 de marzo en el año 3727. En el año hebreo, 3727. Ok. Lo curioso de todo esto es que justo ese día cayó el 1 de Nisan según el calendario hebreo, que es lunisolar, pues.
lo que nos lleva a entender el cumplimiento profético perfecto, dentro del cual el nacimiento de Jesús en 14 de Nisan solar, que recordemos es un calendario que marca los acontecimientos espirituales, marca el inicio del año nuevo hebreo lunar natural. Es decir, el nacimiento de Jesús según el calendario solar, ¿verdad? Marcó en 14, ¿verdad? 14 de Nisan. Sin embargo, ese 14 de Nisan en ese año cayó exactamente en el 1 de Nisan en el calendario natural hebreo lunar. Y no es casualidad porque para Dios no existe como el tiempo como tal, sino que para nosotros existe el tiempo así como lo conocemos. Entonces, que ese año, el año comenzara justamente con la fecha exacta del nacimiento de Jesús es impresionante, es perfecto, es una cosa increíble, porque está marcando exactamente un nuevo tiempo, una nueva temporada, un nuevo comenzar profético, en el cual, o sea, el anuncio de la llegada del Mesías, el rey de Israel, etcétera, que su nacimiento sea exactamente el primer día del año es fenomenal. Recordemos que el 1 de Nisan es el día en el cual se establecen los reyes en Israel, o bueno, se establecían antes, se establecían los reyes. Ese es el día de los reyes, cuando se corona un nuevo rey en Israel, en la antigüedad pues. Y no es casualidad pues que esto suceda así. Entonces, mientras que a los 33 años después cae pues la fecha en la cual Cristo cumple 33 años y es cuando es entregado para morir por nosotros en la cruz. Ese año, cuando cumplió 33, cae el martes 14 de Nisan, según el calendario solar, ¿verdad? Y fue exactamente en la noche de la última cena con los discípulos, y exactamente 3 días después cae el viernes, ¿verdad? Que según seguimos contando con este calendario, vendría siendo el 17 de Nisan solar, ¿bien? Pero es en ese 17 de Nisan solar donde cae el Pesaj del calendario hebreo lunar, que fue la noche de la muerte de Cristo en la cruz, el Pesaj del calendario natural, cumpliendo a la perfección la ley de las primicias, el 17 de Nisan, el cual es el día de la nueva vida y de los primeros frutos. Recordemos que en Cristo nosotros cuando morimos, ¿verdad? Juntamente con Él, volvemos a nacer. ¿Pero cuál es el significado? Bueno, tener una nueva vida en Cristo. Y esto es el cumplimiento profético de eso, de esa palabra, de morir, pero al mismo tiempo, o sea, yo muero, pero estoy iniciando una nueva vida a partir de allí. Una vida perfecta en Cristo Jesús. Espero que sí me esté dando a entender. Que cuando les comenté en un principio, ese símbolo de morir en el calendario natural empieza el día de tu cumpleaños, marca como que esa nueva vida, ese morir a la carne para resucitar como alguien transformado. Y bueno, en fin, este es el día en que lo que se plantó o lo que se murió vuelve a brotar con mucha más fuerza. Recordemos que en el ámbito espiritual, cuando morimos en esta carne, es en realidad el día en el cual nacemos de nuevo, de verdad. Porque cuando nos bautizamos y todo esto y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo hacemos, pero por fe, ¿ok? Por fe de que hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo. Pero cuando morimos de verdad, o sea, en lo natural, en la carne, se manifiesta eso que creímos por fe, se manifiesta ahora en lo natural, se manifiesta como algo tangible. En esta nueva, entonces, por lo tanto, su muerte en 14 de Nisan lunar significa la muerte de la carne, de lo natural y terrenal, lo caído, pero representa también las primicias de un nuevo nacimiento espiritual en 17 de Nisan solar, siendo Cristo este sacerdote que presenta delante de Dios la primicia de los muertos que resucitan para vida eterna, es la gavilla mecida de cebada. Él fue la primicia de los que resucitan de entre los muertos. Entonces el símbolo de mecerlo, por ejemplo, significa el darles el descanso, como cuando se mece a un bebé para que duerma, ¿verdad? Este símbolo de mecer la gavilla significa otorgarles a los que habían muerto el poder resucitar de entre los muertos y que puedan descansar en los brazos del Señor. Por eso Jesús le dice al ladrón que hoy mismo estaría con él en el paraíso. ¿Por qué? Porque él formaba parte de esa gavilla que iba a entregar exactamente esa noche que iba pues a morir. Porque él antes de bajar al Seol, él tenía que presentar delante de Dios esta gavilla, justamente ese día de su muerte, ¿ok? Entonces, por lo tanto, Jesús subió primero a entregar las primicias al Padre para luego bajar al Seol, que es el lugar donde reposan los muertos, en donde no hay descanso.
para ir y rescatar a los justos, para quitarle las llaves a la muerte, quitarle la autoridad por sobre nuestras vidas, para predicarle a las almas que estaban allí, etcétera, etcétera. Así que Jesús, cuando resucita en domingo, que cae exactamente el 17 de Nisan lunar, lo hace en realidad en el 19 de Nisan solar. Entonces, ¿qué significa aquí? Que esta primicia, ¿verdad? Ese resultado de la primicia de cebada, que ocurrió primero en lo espiritual, se manifiesta ahora en lo natural, en 17 de Nisan lunar, con la resurrección de Jesús, literalmente en carne propia. ¿Okay? Y exactamente en esa fecha es el 19 de Nisan solar, el cual representa el quinto día de panes sin levadura, el cual es clave en el relato del Éxodo, pues justamente fue el día en el cual llegaron a un lugar frente al Mar Rojo, dentro del cual estaban sin salida, encerrados entre el desierto y el mar, y fue cuando Faraón decidió perseguirlos y cayendo el sexto día, inicia la preparación para el gran final de la fiesta. Y fue exactamente cuando la columna de nube que los guiaba se movió hacia atrás, poniéndose entre el campamento de Israel y el ejército egipcio. Para los egipcios era una oscuridad que los cegaba, pero para Israel era una luz en la noche. Ya en la víspera del 21 de Nisan, último día de panes sin levadura, Dios envió un fuerte viento solano que sopló toda la noche. Moisés extendió su vara sobre el mar mientras todo el pueblo estaba en vigilia, sin poder dormir, solo viendo cómo el mar comenzaba a dividirse, creando el camino por el que cruzarían en la madrugada del séptimo día. Y casualmente el domingo de resurrección fue muy similar a esto que acabo de narrar. ¿En cuanto a qué? Pues a los sucesos, pero en un sentido espiritual. Bien, Jesús caminó varios kilómetros, se encontró a Pedro, caminó junto con dos discípulos que estaban tristes y no lo reconocían. Les explicó todas las escrituras sobre por qué el Mesías debía morir y resucitar, y se le reveló a ellos a partir del pan durante la cena. Y por la noche, siendo víspera del sexto día, se presentó en el lugar donde estaban escondidos los apóstoles, atravesó las puertas cerradas, les mostró sus heridas, comió con ellos para demostrar que no era un fantasma, y les dio el Espíritu Santo soplando sobre ellos. Así que a la mañana siguiente, que caería el lunes, los discípulos estaban en un estado de conmoción total mientras procesaban lo ocurrido y se preparaban para salir de Jerusalén y emprender su viaje a Galilea, a donde Jesús les ordenó ir, siendo la tarde de ese lunes el final de la fiesta para los esenios, mientras que en Jerusalén aún estaban en medio de las fiestas. Es decir, que mientras el pueblo de Israel pasaba el Mar Rojo hace años atrás, siendo bautizados simbólicamente tanto por agua como por aire cuando cruzaron el Mar Rojo, los discípulos ese mismo día, pero años después, con Cristo, estaban recibiendo el Espíritu Santo. Es decir, que esto es tremendo, o sea, nada es casualidad, nada... ni el año en el cual nació Jesús fue casualidad, ni el año en el cual murió Jesús fue casualidad, porque ambos calendarios tenían que ir de la mano para el cumplimiento profético perfecto. Y créanme que esto tiene que ver cuando Él les dijo, ok, ustedes están demandando señales, pero no se les será dada ninguna señal, porque la señal de ustedes va a ser la de Jonás, porque ustedes saben reconocer los tiempos naturales, sabiendo cuándo llega el día, cuándo llega la noche, cuándo es luna nueva, cuándo es luna llena, cuándo llueve, cuándo no llueve, cuándo llega el verano, cuándo llega la primavera, pero no saben distinguir los tiempos proféticos, no saben distinguir los tiempos espirituales, y pues no van a entender lo que están viviendo, porque están en otro tiempo. Y eso tiene que ver con los calendarios. Jesús estaba cumpliendo el calendario profético solar y al mismo tiempo cumpliendo el calendario lunar, pero no de la misma manera que el pueblo de Israel. En ese tiempo, pues en el tiempo de Cristo, ellos estaban haciendo sus fiestas de una manera ritual, mientras que Jesús la estaba cumpliendo al pie de letra como tenía que ser, en el tiempo que tenía que ser, y de una manera totalmente diferente a como ellos lo estaban realizando. Bueno, esta va a ser la primera parte. Tengo que redactar la siguiente parte para explicarles lo que sigue, que es como que la parte más fuerte, porque tiene que ver con la segunda venida y con este año, con este tiempo en el que estamos ahorita.